Seguimos con el programa. He cambiado de invitados porque ahora nos toca, como cada lunes, la sección de Activos y Felices. Ya estoy muy bien acompañada. Muy buenos días, chicas. ¿Qué tal? Hola, buenos días. María José y Ana, encantadas de teneros aquí en el plató en el día de hoy. Hoy nos vas a hablar de un tema, ambas dos, muy interesante, como es la accesibilidad. Ana, a ti ya te conocimos el otro día. Cuéntanos un poco en qué consiste la accesibilidad y por qué lo vamos a tratar en la sección de hoy. Pues vamos a tratar la accesibilidad, pero nos va a contar las cosas María José. María José es la presidenta de la delegación del Colegio de Arquitectos de León y es experta en estos temas. Es la representante de todos los arquitectos del ámbito territorial. Y es la figura del arquitecto es fundamental en el tema de la accesibilidad para aplicarla tanto en obra nueva como en adaptación de edificios existentes. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante, María José, la accesibilidad? Bueno, es importante la accesibilidad universal. ¿Y qué es la accesibilidad universal? Porque hablamos de ella y a lo mejor no sabemos exactamente lo que es, o bueno, todos sabemos un poquito, ¿no? Pero lo importante, lo que es un conjunto de características que deben tener los entornos, los bienes, los servicios y los productos, de manera que sean para todos, nos den una usabilidad, una igualdad de condiciones para todos, que tengamos una comodidad y la idea es que al final todas las personas podamos utilizar todo como dice la asociación, activos y felices, con alegría, con normalidad, no tengamos problemas de acceder a los lugares. Entonces es importante saber qué es la accesibilidad y es importante no solo para personas que tengan algún tipo de discapacidad, sino para todos nosotros, porque todos nos llegamos a hacer mayores o tenemos que ir con un carrito, incluso el carrito de la compra. Entonces es fundamental para todos y creo que a la hora de implementarla, los más adecuados para que nos puedan orientar son los arquitectos. También hay otros técnicos que son especialistas también, pero podríamos decir en todos los ámbitos, incluido el urbanismo, los arquitectos es la persona adecuada que conoce además la normativa y ha estado pensando sobre el asunto, porque todos pensamos un poco, pero hay que pensarlo y saber aplicar las leyes. Porque muchas veces no conocemos tampoco las personas las necesidades que pueden tener otros. A veces solo nos centramos en lo nuestro y no nos damos cuenta de que algo que para nosotros es simple, para otra persona puede ser más difícil. Claro, entonces por eso mismo nosotros tenemos una formación específica y algunos arquitectos que tienen todavía más formación, pero en general todos tenemos que saber. Y una cosa interesante es que los arquitectos cuando piensan en nosotros dicen, queremos hacer un edificio, una casa, y piensan que nosotros lo primero que pensamos es en la forma, en la función, pero lo primero que pensamos, yo creo, los arquitectos es en la accesibilidad. ¿Y sabes por qué? Porque resulta que la normativa es tan estricta, Ana lo sabe. Sí, sí, es estricta y como hay tanta, es a veces contradictoria. Claro. Entonces, aquí estamos los técnicos preparados para saber cómo hacerlo. Claro, entonces no es solo cuestión que un edificio sea bonito y se use, sino que además sea accesible para todos y podamos disfrutarlo, y disfrutarlo es entenderlo, poder acceder, poder usarlo. Por eso ya te digo que desde el principio tiene que ser uno de los principios a la hora de diseñar. Pero el problema que nos encontramos ahora es que ya hay muchas cosas diseñadas, ¿no? Los edificios existentes hay que adaptarlos y poner unas medidas accesibles tanto para llegar como para subir. Hay que adaptar todos los edificios, entonces eso es complicado. Además es obligatorio por ley y no se está aplicando. Hay que mirar, conocer la ley también y conocer... No sé si vosotros cuando os encontráis sobre todo con edificios, imagino, antiguos, que ya llevan tiempo, veis cosas que decís, madre mía, ¿cómo puede entrar alguien aquí? Claro, en la época decías también, había gente mayor, ¿no? Y cómo lo hacían, pero bueno, tenían otros pensamientos, a lo mejor primero construir ya era complicado. Entonces ahora lo que pasa sobre todo con el patrimonio es que aunque el patrimonio sea complicado de adaptar, porque claro, a veces te encuentras una piedra antigua y dices, voy a quitar esta piedra para poner una rampita, pues a lo mejor hay que hacerlo en lo mínimo posible, pero con pequeñas adaptaciones puede ser una cosa muy importante para que todos podamos disfrutar también
también del patrimonio, porque si no podemos entrar, claro, pues bueno, será muy bonito, pero deben todos poder disfrutarlo. Un pequeño gesto, ¿verdad? Sí, la gente es un poco... no conoce sus derechos. Cualquier persona mayor de 70 años o que tenga una discapacidad, tanto si vive en un edificio como si trabaja o lo usa, imagínate en nuestra asociación, pues sí, los que trabajamos allí, los que estamos allí, tenemos derecho de exigir medidas de accesibilidad, si las necesitamos, claro. Y si el coste de esas medidas de accesibilidad es menor de 12 mensualidades de los gastos comunes, eso lo tiene que asumir la comunidad, y si no, el exceso, pues que dé cuenta de ellos. Si votan negativa, de esto seguro que saben más los abogados o los administradores, pero es así. Si el voto es positivo, lo asumen ellos. Si no hay voto positivo, incluso no teniendo el voto positivo, tienen que hacer las medidas de accesibilidad, siempre que sea viable técnicamente, que a veces no lo es, y siempre que el gasto sea menor de 12 mensualidades. Qué interesante eso. No sé si, por ejemplo, una persona que nos esté viendo que dice yo quiero implementar esto en mi comunidad, no sé si puedo hacerlo, ¿puede contactar con vosotros y preguntar? Sí, naturalmente. Eso es lo que os iba a contar. Bueno, es luego. importante también siempre contactar con la propia asociación y con un técnico conocedor, porque a veces pues, puedes ir directamente al constructor que te hace las obras, pero esas obras, para que estén bien adaptadas a ese, hay que ver el caso de cada edificio, y que un técnico primero haga un pequeño proyecto donde implemente las medidas y luego se haga la obra. ¿Vosotros en vuestro día a día os encontráis con muchas trabas para conseguir hacer un edificio accesible? Siempre hay trabas. Si es de nueva planta, pues ya lo que decía María José, que antes de comenzar con el proyecto, ya piensas en esas medidas, cómo vas a adaptarlo, cómo vas a encajarlo. Pero el problema son los edificios existentes, entonces tiene que ser legal, viable, legal y técnicamente, que no siempre es posible. A veces cuando hablamos de accesibilidad simplemente pensamos en una rampa, en poner una rampa, pero son muchas cosas más, ¿no? Contarnos algunas de ellas para que nos hagamos una idea. Por ejemplo. El pavimento es fundamental también para una persona. Imagínate, por ejemplo, una persona que no puede ver, un ciego o de baja visión, entonces necesitará unas guías en el suelo o otras medidas para poder desplazarse. El ascensor de mi casa, por ejemplo, habla. Y al principio me decían, yo subía un día con una persona y me decía, pero qué tontería que nos hable. Y digo, no, imagínate que eres ciego y te dice, cuando llegamos a la planta, dice planta 7 abriendo puertas. Y dices, oye, para nosotros es una tontería, pero para otras personas no. Y no hay mucho, me he quedado pensando diciendo, ¿qué ascensores tengo ahora mismo que hablen de mi día a día? El de mi casa. Pues es que yo ahora mismo, en todos los que subo y bajo en el día, ninguno habla. El mío sí. Fíjate, qué curioso. Te invito a mi casa. Pues mira, me parece muy interesante. Cuéntame más, ¿alguna cosa más de tema de accesibilidad? Pues a lo mejor cuando vas a un edificio público o a una empresa y te dan un impreso, como no esté en lectura fácil o algo así, una persona con discapacidad intelectual, cognitiva o cualquier persona que sea mayor o que esté bajo los efectos de una medicación o lo que sea, no lo entiende. Entonces tienen que ser en lectura fácil. Qué interesante. ¿Alguna cosa más? Es que me está interesando mucho el tema. Los mostradores de los edificios públicos que son tan altos, para una persona de talla baja, para un niño o una persona que va en silla de ruedas, no son accesibles. Y ahí tenemos mostradores en todas partes, así de altos. Sí, te iba a decir, es que además eso luego te crea también una ansiedad de no puedo relacionarme con la persona que está al otro lado, no puedo hacer una gestión. Hasta las bardas de los bares deberían ser de doble altura y permitir a la gente que va en silla o que sea bajita. Claro, que pueda consumir con normalidad, vaya, sí. Los dueños de los locales, de los bares, de lo que sea de acceso de atención al público, están perdiendo clientela por no tener estas medidas. Y sería muy interesante que todos las adaptaran, las implementaran. Sí, porque seguro que esa persona que va a un bar normal o va a un bar donde tiene ese tipo de bar agradecería más ir a ese tipo de bar. Claro que sí. Y es que a veces dices, bueno, se me va a llenar el bar de personas con discapacidad.
Y dices, pues no. A lo mejor en un grupo de amigos hay uno que las necesita y los demás no, entonces estás perdiendo un nicho, pero impresión. Bueno, sí, es verdad, tienes toda la razón, Ana. Cuéntanos alguna más que me llama la... Y además también es interesante que Ana nos contara a lo mejor de la asociación Activos y Felices, qué cosas hacéis en ese ámbito, porque claro, cuéntanos. Es una asociación muy activa. No paráis, bueno, ya Belén nos contó el otro día, no paráis. Belén es que no paró. Cuéntanos, en tema de accesibilidad, yo es que os hablo del tema de accesibilidad. Lo primero que hacemos son cursos y conferencias para sensibilizar y para impartir el conocimiento, porque es un tema muy desconocido que a lo mejor actualmente no necesitamos nada, pero vamos a ir creciendo, nos vamos a ir haciendo mayores, o quién sabe si sufres un accidente y te rompes una pierna y ya necesitas esas medidas. Nos puede pasar a cualquiera, claro. Y a la hora de hacer un edificio, pues también tienes que pensarlo, que a lo mejor el usuario de momento no lo necesita, pero se va a hacer mayor. Imagínate todos estos chalés que tienen 2 plantas o 3, bueno, incluso los he visto de 4, que los usuarios de la vivienda se hacen mayores y ya no pueden subir a la planta primera. Entonces tienes que poner un ascensor, un salvaescaleras o adaptarles un dormitorio en la planta baja. Claro. O que se vayan. Sí, que muchas veces incluso recurren a eso, ¿no? Por no haberlo pensado antes, dices que aquí ya no podemos vivir porque no puedo acceder a la planta de arriba de mi propia vivienda. Claro, o me cuesta muchísimo y por no subir, pues deja cosas sin hacer. No está bien eso. Los arquitectos tenemos que pensar en una vivienda que sea flexible y que se vaya adaptando. Y que nos dure para toda la vida, ¿no? Claro. Para cuando nos hacemos mayores Hay también. gente que sí, no por cumplir años te vas a tener que cambiar de vivienda en la que has vivido toda la vida. Es que tiene un valor sentimental más grande, ¿eh? Sí, incluso simplemente por lo que tú dices, un mal gesto, que tengamos un esguince, que tengamos que estar en muleta por casa, ya te limita a la planta de abajo de tu casa, en el caso de un chalet. Naturalmente. Y a lo mejor te van cambiando las necesidades, igual que en la pandemia, por ejemplo, necesitamos terrazas y para salir y que nos diera el aire. Es verdad. Y pues así que sea flexible la casa, que la puedas ir cambiando en función de tus necesidades, porque nosotros no somos así. No. ¿Cómo se dice? Que no nos quedamos igual siempre, vamos envejeciendo. Vamos envejeciendo y... No sé, al principio de pequeño vas gateando, después estás estudiando, después ya te casas o formas una familia o vas teniendo otras necesidades. Claro. Y desde la asociación nos ayudáis con todo este tema, ¿no? De ir adaptándonos. Sí. Otra cosa que hacemos en accesibilidad, dice, pertenecemos al Consejo de Discapacidad y a la Comisión de Accesibilidad. Entonces, en todas las actividades que hace o una asociación o una administración o lo que sea, queremos estar presentes y aportar pues nuestro granito de arena en todo ello. Y por otra parte, quería decir al que lo necesite que yo estoy abierta desde la asociación, estamos abiertos a impartir asesoramiento o ayudar a una persona que a lo mejor quiere hacer una denuncia o una notificación al ayuntamiento, por ejemplo, porque o en la calle o en el acceso a su vivienda o en algo quiere ponerlo en conocimiento de ellos y que lo solucionen. Si alguien en su día a día ha notado pues, que no puede acceder, por ejemplo, a un edificio público por lo que sea, o que no puede acceder a su vivienda, o que nota que hay algo en mal estado por lo que no puede ser accesible, puede contactar con vosotros para ayudarlos. Sí, naturalmente. Si queréis, se pueden poner en contacto conmigo a través de la página web de la asociación, que ya la dijimos el otro día, me parece. Sí, pero siempre es importante recordar que tenéis página web. Sí, www.activosyfelices.org. O si no, llamar al teléfono 68, lo tengo apuntado en la chuleta, 681-977 o 435. Vale, nos lo apuntamos todos, que nunca sabemos cuánto nos puede hacer falta y vuestra ayuda siempre es importante. Sí. Y luego quería, el otro día Belén habló de... Os dijo que en la asociación trabajábamos mucho con personas mayores. Desde el ámbito de la accesibilidad y las personas mayores, lo que estamos llevando a cabo en este momento
es lo de la domotización, no sé si lo contó. No, cuéntanos. Queríamos hacer domotización de hogares en el medio rural, que estamos buscando ya las viviendas donde vamos a implementarlo. Previamente a eso, hacemos como un informe de accesibilidad para dar unos consejos de cómo tiene que ser la vivienda, pero sin obras. Vale. Y vamos. ¿Domotización, me has Sí, dicho? Vale. luego hacemos la domotización en función de las necesidades de cada persona. Vamos a poner los sensores en un sitio. Sí que os lo contó él, que dijo, por ejemplo, si tiene problemas de alimentación esa persona o para saber si come o no come, ponemos un sensor en la puerta de la nevera, para ver si la habrá o no. Ponemos un sensor en la cama, un sensor de presión, para saber si se levanta o si está acostado. Y a lo mejor en el sillón, para ver que se levante. Sí. Y luego, este proyecto tiene una tercera pata, sí. que es el seguimiento por parte de la asociación de los datos que recogen los sensores. Y decimos, oye, aquí hay un problema, alguien se ha salido de la rutina, entonces ponemos en conocimiento del profesional adecuado o de su familia o su vecino para que eche un ojo. Lo que queremos paliar es la soledad en el medio rural. Entonces, una persona que viva sola tiene que, es muy interesante que tenga implementadas estas medidas. Esto es muy interesante, sobre todo para las familias que tienen a una persona mayor viviendo sola en el pueblo, que quiere vivir en su casa en el pueblo, porque es su casa de toda la vida, lo que decías tú antes, que hay un sentimiento de estar en casa, y la familia que se quede tranquila, que esté sabiendo, pues eso, que come, que duerme, que está siguiendo su rutina. Eso es muy interesante. ¿Y sabes para estar seguros? En qué momento tienes que actuar? Y si no, dejarles plena libertad para que tampoco vamos a ser como el Gran Hermano, ahí mirando... No, solo un poquito de cuidado, para que vean que todo va normal. Yo creo que es muy importante la independencia de las personas, y a veces no solo su familia, sino esa persona quiere ser independiente, no quiere ser una carga para los demás. Entonces, pero puedes tener miedo y dices, es que estoy solo, no quiero dar problemas. Entonces también ahora con esta tecnología que tenemos, poder utilizarla y así... todos podemos ser más felices y más a cualquier edad, más activos, no dar problemas a los demás, pero estar seguros y que también la familia esté contenta de que tú puedas estar solo y bueno, por lo menos alargar más ese tiempo, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias a ambas por venir hoy. Muy interesante la sección de hoy, desde luego, accesibilidad, poder estar en casa tranquilos, seguros, también es importante, y poder acceder a ella y a los edificios públicos con normalidad. Nos vemos el lunes, Ana, ya nos contaréis que nos traéis desde Activos y Felices. Sorpresa, a mí me encantan las sorpresas, Ana. Así que lo dejamos en sorpresa para... ¿Qué te falta? Enseñaros una cosa. ¿Qué me ibas a enseñar? A ver. ¿Te acuerdas del libro que te dimos el otro día? Sí, lo presentasteis la semana pasada. Esta es la tarjeta que te hablaba el otro día el presidente de Úbula Teatro, con los códigos QR. Espera, se lo enseño a mi cámara. Ahí, a una de esas dos. Bueno, con los códigos QR de los cuentos leídos por Úbula y por Ana de Péndula y por Manuel Rodríguez. A ver, ¿me la dejas? Que la enseño yo también. No, te la dejo, no, esa te la doy. Audiopostal con 10 cuentos, mira esta cosa más chula. Aquí vienen los 10 cuentos detrás con un QR que los escaneamos con el móvil y podemos escucharlos en nuestro tiempo libre cuando queramos. ¿Qué tal fue la presentación, Ana? ¿Todo bien? Muy bien. Todo muy bien. Todo muy bien. Y la obra de teatro fue muy divertida. Qué bien, pues muchísimas gracias, ambas, muchísimas gracias por el regalo, Ana. Nos vemos el lunes, no sé si vendréis vosotros o quién vendrá, ya me contaréis, que es todo sorpresa. Nosotros ahora nos vamos unos minutines a publicidad y enseguida volvemos. ¡Qué guay!